¿Qué ocurriría si te preguntara por qué tienes la necesidad de crecer tantísimo con tu proyecto, de no parar de avanzar, noches sin dormir, tantísimo trabajo, tantísimo esfuerzo? ¿Y si todo esto que nos han hecho creer realmente no fuera necesario o incluso fuera totalmente incongruente, totalmente improductivo? Hoy te traigo un libro completo y con todo detalle que se llama Reinicia. Y habla básicamente de cómo reiniciarnos en cuanto a todas estas ideas que nos han metido en la cabeza, con la empresa, con los proyectos, con tu emprendimiento, y por qué todo esto es cuestión del siglo pasado y cómo tenemos que hacer para cambiarlo. Es un libro que te plantea un nuevo paradigma totalmente distinto y con el que personalmente comparto muchísimo cada una de las ideas que se han planteado. Así que quiero decirte que este resumen es un resumen con todo detalle y realmente vas a tener perfectamente la sensación de que te lo has leído por tu cuenta. Tiene tanto detalle que leértelo o escuchar mi resumen va a ser prácticamente lo mismo. Quiero compartir contigo algo de lo que muy poca gente es consciente y para ello voy a pedirte que durante un segundo te remontes a cuando eras pequeño, aquellos primeros pasos que empezaste a dar. Cómo ha cambiado todo, ¿verdad? Ahora eres capaz de correr, de trotar, de hacer ejercicio, de saltar, algo que al principio, evidentemente, no eras capaz de hacer. ¿Por qué? Porque has evolucionado, has crecido, tu capacidad a nivel físico ha mejorado, tu cerebro ha mejorado, todo ha cambiado. Pero, ¿qué es lo que ocurre con la lectura? ¿Por qué sigues leyendo, reteniendo y comprendiendo con la misma capacidad que cuando tenías 5 o 6 años? Tienes mucha más capacidad, sin duda, de la que te puedes imaginar. ¿Estás dispuesto a llevar tu cerebro a otro nivel y realmente mejorar tu capacidad lectora? Pulsa aquí abajo. Bueno, antes de nada, comentarte que si no estás suscrito a este canal, pulsa ese botoncito de aquí abajo, suscríbete a este canal, compartimos un resumen cada día con muchísima información de valor y estamos convencidos de que te va a servir un montón. Así que suscríbete y, por supuesto, no dejes de darle manita arriba, que a nosotros nos ayudas muchísimo y nos motiva a continuar con todo esto. Dicho esto, empezamos. Bueno, básicamente este libro, Reinicia, implica romper por completo un paradigma que hasta ahora ha sido muy frecuente a nivel empresarial y que tiene que ver con el crecimiento desmedido que tenemos que buscar constantemente, el número de empleados, el no parar de escalar, los presupuestos, los gastos, el éxito. ¿Qué es el éxito, no? Y básicamente te comenta que ¿y si realmente todo esto no fuera necesario? ¿Y si realmente tener como objetivo tener un pequeño proyecto, una empresa pequeña con pocos empleados, fuera de por sí una meta excelente? Bueno, pues la verdad que es un libro que es extraordinario y que sin duda estoy convencido de que cada detalle que voy a compartir contigo te va a servir un montón. ¿Por qué? Porque es verdad que cuando hablamos desde un punto de vista empresarial, hablamos desde un punto de vista de empresa o de proyectos, es como que nos dejamos sorprender por las grandes cifras, ¿no? ¡Wow! Ha facturado no sé cuántos millones, o ¡wow! Tiene un montón de empleados, es como cuanto más mejor. Pero, ¿y si no fuera el objetivo? ¿Y si realmente todo esto no fuera necesario? ¿Y si estando con una empresa mucho más chiquitita todo fuera perfecto y pudieras vivir mucho mejor de tu tiempo? Pues bueno, todo esto es todo lo que se plantea. Básicamente este libro plantea una nueva realidad y es que todo el mundo hoy por hoy puede montar un proyecto. Todo el mundo hoy por hoy puede montar una empresa. Estamos en un punto en el que todo está mucho más democratizado que nunca. Es decir, ahora por ejemplo, se pueden montar empresas tecnológicas con mucha menos inversión que hace años. Tenemos las redes sociales para montar audiencias sin tanta inversión como quizá anteriormente había que utilizar. Por ejemplo, con la televisión, con la radio. Ahora mismo es gratuito empezar con todo esto. Herramientas, por ejemplo, que hace años eran totalmente complicadas e inaccesibles, ahora mismo están al alcance de prácticamente cualquier persona. O incluso estamos en un momento muy bueno en la historia para que puedas compaginar tu trabajo actual con, por ejemplo, tu proyecto. Lo que se llama ser un emprendedor del 10%, ¿no? Simplemente pues tienes tu trabajo y por la tarde, en tus tiempos libres, empiezas con tu proyecto, poquito a poquito, empiezas a probar, a testear y poco a poco, cuando el proyecto va creciendo, entonces hacemos esa transacción, esa transición a, digamos, dedicarnos 100% con nuestro emprendimiento, pero con la seguridad primero de tener este trabajo. Bueno, primero este libro me ha parecido brutal porque dedico un capítulo a hablar de que ignores al mundo real. Explica que cualquier persona que está ahí fuera del mundo real normalmente tienden a ser pesimistas. De hecho, esto no está en el libro, pero te lo cuento como anécdota personal. Hace poco estuve con el dueño de HSN Store, que es una empresa muy muy grande en España de suplementación deportiva, que es con la que trabajo desde el principio, y recuerdo que le pregunté: oye Andrés, ¿cómo ves el panorama, no? Está todo un poquito complicado, está la cosa un poco parada, y me dijo: David, mirando a tu alrededor no se crece. Y es como, wow, toda la razón, ¿no? Mirando a tu alrededor, las noticias, ambientes tan pesimistas, no se puede crecer. ¿Cómo se crece? Realmente centrándote en lo que tienes que hacer, realmente centrándote en lo que puedes aportar. Me pareció brutal. Y el libro justamente rescata este aprendizaje, y es: olvídate de lo demás, olvídate de mirar fuera. Ahí fuera hay demasiada gente pesimista, céntrate en lo que tienes que hacer y hazlo muy bien.
Otra cosa que, por ejemplo, me ha sorprendido mucho de este libro es que habla de que el fracaso está sobrevalorado, que no enseña. Básicamente explica que cuando tú fracasas, realmente solamente conoces la forma de no hacerlo, pero todavía no has aprendido cómo hacerlo. Entonces explica que es mucho más interesante fijarte en el fracaso de otros para ya por adelantado saber qué es lo que no tienes que hacer y aprender mucho de lo que funciona, mucho de tus éxitos. No solamente documentar o sistematizar todo aquello que no funciona, sino documentar y sistematizar todo aquello que te ha funcionado muy bien para poder replicarlo. Normalmente en las empresas se documenta mucho lo que no hay que hacer, normas de conducta, pero a veces no se documenta lo suficientemente claro todo aquello que es excelente, todo aquello que realmente funciona, todo aquello que una persona que llega nueva a la empresa puede replicar y copiar tal cual. Bueno, además este libro plantea otra cosa que me ha parecido muy curiosa y es que dice que dejes de planear, que planear es conjeturar. Tú puedes planear lo que quieras, pero una guerra no puedes preverla. Tú puedes planear lo que quieras, pero por ejemplo una pandemia no puedes preverla. Al final planear a largo plazo es simplemente hacer conjeturas, son fantasías. Realmente no va a ayudarte en nada. Dice que pongas tu foco en la próxima prioridad, que pongas tu foco en mejorar un 1% aquello que ya haces y te olvides de cifras a largo plazo, qué vas a conseguir, cuál va a ser tu plan de empresa, cuál va a ser el roadmap. Olvídate, eso son conjeturas. Céntrate en cuál es la siguiente acción prioritaria que tienes que hacer y que tienes que mejorar hoy. Ahora además, algo que me ha parecido súper importante de ¿realmente tienes que crecer con tu proyecto? ¿Realmente es necesario que hagas una empresa gigante? ¿Por qué quieres hacer un proyecto gigante? ¿Es por ego? ¿Es pensando en los demás? ¿O realmente es porque te apetece hacer algo grande? ¿No? Y habla de que evidentemente hacer una empresa pequeña según qué circunstancias puede ser una meta extraordinaria y puede ser algo que no simplemente sea un peldaño para algo más, sino un fin en sí mismo. Que no tenemos que dejarnos guiar por esta cultura del crecimiento desmedido para nada, al revés. De hecho, por ejemplo, yo cuando hablo con emprendedores siempre les planteo que al final hay dos alternativas y es, oye, que a lo mejor tú puedes querer emprender porque te apetece tener un buen lifestyle, vivir tranquilo, con tus ingresos y está genial. No tienes por qué buscar crecer muchísimo. Pero, por ejemplo, y es mi caso, hay personas que más allá del dinero nos mueve el reto, nos mueve el crecimiento, nos mueve el aprendizaje. Y en este caso optamos y decidimos llevar nuestro proyecto hasta la última consecuencia. Pero es una cuestión personal, es una cuestión de reto, es una cuestión de aprendizaje. Y tengo claro lo bueno y lo malo que implica esta parte. Entonces, ¿por qué quieres crecer? ¿Qué es lo que buscas con tu proyecto? Y sé consecuente con esa parte. Para mí es lo más importante. Hay una cuestión que comenta este libro que me ha parecido muy guay y es que dice que si realmente, bueno, que puedes decidir si crecer o no, pero si realmente buscas crecer, es imprescindible que dejes una huella en el universo. Es imprescindible que dejes una huella no solamente para la gente que está viviendo esta transición contigo, sino para los hijos de las personas que están viviendo esta transición contigo. Es decir, que dejes huella realmente en el mundo. Y la huella no es algo del presente, es algo que permanece con el tiempo. Cuanto más grande quieres hacer un proyecto, más tienes que pensar no en la huella de ahora, sino en lo que va a quedar cuando tú no estés. Me ha parecido súper chulo. Y además explica que uno de los puntos más importantes y donde los emprendedores fallan es que empieces con lo primero que tengas, con lo más rápido que tengas y con algo que te gustaría lanzar porque tú lo usas. Que empieces primero construyendo aquello que se va a usar en tu casa y que empieces cuanto antes. De hecho, hay un concepto desde el punto de vista del emprendimiento que se llama el concepto Lean Startup, que es que no busques hacer algo perfecto, perfectamente medido, diseñado. Olvídate. Primero se lanza lo que se llama un producto mínimo viable, que al final casi siempre es súper cutre, y después cuando la gente lo quiere y la gente lo está adoptando, entonces empiezas a mejorarlo, optimizarlo y a escalar ese proyecto. Pero primero es lo básico, que de verdad entiendas que la gente está deseando tener ese producto. Y para que la gente desee tener ese producto, primero tienes que desear tenerlo tú. Bueno, habla de que realmente otro mito muy frecuente que ocurre en el sector de la empresa es el que no tengo tiempo, voy súper agobiado. No hay falta de tiempo, hay falta de prioridades, hay falta de intención realmente. Y lo primero es preguntarte, ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Hay un libro muy bueno que me gusta mucho de Simon Sinek que se llama Empieza por el porqué, ¿no? Y habla de que lo más importante es tener un porqué hacer las cosas, porque cuando tienes un porqué aparecen los cómo cumplir ese porqué, y cuando aparecen los cómo aparece el qué tienes que hacer para que se cumpla el cómo, pero realmente la base es el porqué. Entonces, cuando hablamos de falta de tiempo, de que no consigues hacer ciertas cosas, es ¿cuál es tu prioridad? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿No? Y el libro habla de un concepto que me ha encantado, y es que o lo vives lo que estás haciendo, o lo dejas.
pero no se puede estar haciendo algo esperando que funcione, que realmente no lo vives, no te gusta, no te apasiona, o lo vives o lo dejas. Y además, este libro dedica mucho espacio a hablar de que seas ligero, que busques aligerar tu proyecto, que no te compliques con ese pensamiento que te han puesto las multinacionales en la cabeza, los dinosaurios. Sé ligero. Y ser ligero implica menos contratos a largo plazo, ser ligero implica menos préstamos, menos inversión, menos reuniones, menos personal, que seas ligero. Y que cuando contrates sea realmente porque necesitas contratar, no porque tienes el objetivo de seguir creciendo. Me parece un punto súper importante, súper importante. Habla de la no financiación, de que no empieces un proyecto pidiendo dinero, porque en el momento en el que pides dinero eres un esclavo. Al final, otra persona tiene el control sobre ti. Si le has pedido dinero a un banco, al final tu proyecto es del banco hasta que se lo pagues. O tienes esa necesidad de tener que devolverlo, esa presión, y al final es desconocimiento. Un banco o cualquier persona te deja 1 millón de euros, pero claro, tú si nunca has manejado 1 millón de euros, no tienes la experiencia para manejarlo. Te vas a equivocar, no vas a saber hacerlo, tienes un socio hasta que se lo pagas, es demasiada presión. Entonces, el libro habla de que el mejor concepto para empezar es el concepto Lean, el concepto Lean Startup, haciendo bootstrapping, que es lo que sería básicamente, pues tienes un poquito de ganancias, lo reinviertes, tienes un poquito de ganancias, lo reinviertes, pero vas de forma progresiva. Además, hace mucho hincapié en que realmente no te hace falta gran cosa para vivir. No te hace falta una gran empresa para estar súper bien. No te hace falta. La pregunta es, ¿desde dónde lo estás haciendo? ¿Desde el ego y para demostrar? ¿O realmente desde algo que te apetece hacer y construir? Porque te mueve el crecimiento, el aprendizaje o lo que sea. Pero realmente, para vivir muy bien, no te hacen falta millones de euros, ni siquiera cientos de miles de euros. Te hace falta algo que tú solamente sabes, que tú lo sabes perfectamente y que no es tanto. Entonces, ¿desde dónde lo estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? Me ha parecido un concepto súper interesante. Además, otra cosa que me ha parecido muy curiosa es que habla de que montes una empresa, no una startup. Habla de que al final las startups pues buscan engordarse, con financiación, con el objetivo de que alguien te compre, pero siempre llega ese incómodo momento en el cual te das cuenta de que no has conseguido de que sea rentable. La diferencia básicamente entre una startup y una empresa es que la empresa busca ser rentable, busca beneficios, busca un reparto, y la startup busca que la empresa se haga muy grande con el objetivo de que otra empresa te termine comprando, básicamente. Pues bueno, el objetivo es montar una empresa que funcione, que sea rentable y no simplemente un proyecto que no da beneficios, pero que esperas que alguien te compre y ahí tener tu parte del pastel. Me parece brutal, brillante y además lo comparto al 100%. Bueno, además, te dedico un capítulo a hablar de socios, por ejemplo, y comparte otra idea que yo, por ejemplo, comparto al 100%. Y es que dice, más vale una mitad única que una unidad partida por dos. Y estoy 100% de acuerdo, repito, más vale una unidad única, más vale media unidad única que una unidad completa partido por dos. Es decir, más vale que tengas un proyecto más chiquitito, pero que tú seas el que lo puede gestionar sin tener que rendir cuentas a nadie, que un proyecto mucho más grande con el que al final tienes que hacer cuentas con tu socio, te ocurre cualquier cosa con un familiar, no puedes sacar dinero para cubrirlo, tienes que responder ante él. Estoy 100% de acuerdo. De hecho, por ejemplo, mi forma de hacer empresa es básicamente teniendo un proyecto principal del cual soy el único gestor. Eso es lo que genera mi tranquilidad personal y el capital para poder invertir, y después otros proyectos donde puedo invertir en startups, con socios, tal y cual, pero que no son para mí mi fuente principal. Es decir, puedo jugar con otras cosas mientras mantengo esa parte central que realmente es robusta y que depende 100% de mí. Visión que comparte perfectamente, además estamos muy en sintonía con el creador de este libro. Habla además de que una cosa súper importante es la toma de decisiones. Habla de que decidir es avanzar. Posponer la decisión es quedarte bloqueado. Muchas veces, por ejemplo, cuando estamos con un proyecto, decimos cosas como, bueno, vale, es una buena idea, déjame dar una vuelta. Error. Déjame dar una vuelta es bloquear la decisión. Después, ¿qué ocurre? Se te olvida tomar la decisión, lo dejas en stand-by y no se avanza. Realmente, decidir es avanzar. Toma decisiones cuanto antes. Y esto es lo que te permite realmente ir mucho más rápido. Habla de que realmente el proceso para construir empresas a largo plazo no es tanto añadir cosas y crear cosas, sino eliminar todo aquello que puede ser susceptible de desaparecer. Eliminar todo aquello que puede ser susceptible de que realmente no te está aportando. Crecer no es un proceso de añadir. Crecer es un proceso de sustracción. Lo que, por ejemplo, un autor que me gusta mucho, que es Nassim Taleb, llama la vía negativa. Es más fácil predecir el futuro haciendo un análisis de lo que no va a estar que tratando de predecir qué puede ocurrir. Es decir, por ejemplo, es más fácil prever
que quizá en un futuro pues no haya coches personales porque todo va a ser tipo Uber, tipo Cabify, o que no va a haber parkings porque realmente todo van a ser coches autónomos o lo que sea, que simplemente tratar de pensar en cuál va a ser el vehículo del futuro, porque no puedes acercarte a eso. Sin embargo, sí que hay ciertas cosas que nos pueden indicar cierta tendencia de que en un futuro no van a estar. Esto Nassim Taleb lo llama la vía negativa, es decir, predecir el futuro por la vía de la sustracción, eliminando todo aquello que no va a ser lo suficiente robusto como para aguantar esa presión del futuro. Además, este libro menciona indirectamente un concepto de Taleb también, que es el efecto Lindy, y es que cuanto más dura algo en un sector, más fácil es que pueda aguantar en ese sector, ¿no? Entonces, habla, por ejemplo, de que es súper importante identificar qué es posible que pueda ser sustraído o eliminado en un futuro y qué es muy posible que pueda aguantar porque ya tiene mucha consistencia y el futuro nos indica que puede seguir. Y, por supuesto, habla de diversificar. Es decir, que no nos quedemos únicamente con lo que estamos haciendo, sino que en cuanto tengamos posibilidad, empecemos a poner los huevos en diferentes cestas para poder aguantar cualquier cosa que ocurra. Me parece algo súper importante y que, bueno, comparto al 100%. Pone mucho foco este libro en que tenemos que lanzar cuanto antes. Elimina el perfeccionismo. Lanza tu proyecto, lanza tu producto, lanza tu servicio ya. Y además, no busques ser súper productivo, que sea súper perfecto. No. Sé realista. Sé realista con la velocidad a la que puedes avanzar. Sé realista con lo que puedes conseguir y asume que muchas veces vas a plantearte un montón de cosas en tu día a día que finalmente no vas a poder cumplir. Sé realista con lo que te propones en tu día a día. Dedico un capítulo orientado también a la productividad y habla de que tengas mucho cuidado con las interrupciones, habla de que tengas mucho cuidado con las reuniones, que sean breves, con poca gente y con límite temporal. ¿Para qué? Para que no te quiten mucho tiempo en tu día a día. El libro cita textualmente que las reuniones son tóxicas, que te abruman, que te agotan, que te dejan sin energía y por eso tienen que ser breves, con límite temporal y con poca gente para que sean productivas, ¿vale? Pone mucho foco en que tienes que aprender a decir no y además que tienes que diferenciar entre lo que es el entusiasmo de la prioridad. Muchas veces hacemos cosas por un gran entusiasmo que no son prioritarias. Tienes que ser objetivo, tienes que ser realista y tienes que hacerlo prioritario, no aquello que te enciende y te entusiasma y que realmente no es productivo. Es una cuestión súper importante. Habla también de la gestión de los fracasos, de cuándo abandonar o cuándo no abandonar. Y te hace ciertas preguntas. Por ejemplo, te pregunta, ¿por qué haces lo que estás haciendo? ¿Realmente merece la pena lo que estás haciendo? ¿Te compensa lo que estás haciendo? ¿Qué problemas solucionas en tu día a día? ¿La gente percibe que solucionas un problema? ¿Le sirve para algo la solución, producto o servicio que estás haciendo? ¿Aporta valor al mundo? ¿Se podría hacer más sencillo? Y con todas estas preguntas podemos ir poco a poco encaminando este proyecto. ¿Por qué lo haces? Si no tienes un porqué bien definido, definirlo claramente para que sigas ahí cuando las cosas no vayan bien. ¿Qué problema solucionas? Si no lo tienes claro, corrige esa cuestión. ¿Sirve para la gente lo que estás haciendo? ¿Aporta valor realmente al mundo? Y por último, ¿hay alguna opción de poder hacerlo más sencillo? Con todas estas preguntas y haciéndolas semana a semana, podemos ir inculcando y redireccionando la orientación de tu proyecto. ¿Para qué? Para no rendirte, para que no falles, para que no lo abandones en tu día a día. Habla de que uno de los puntos más importantes y que realmente la gente no tiene en cuenta es la velocidad. La velocidad es motivación, porque cuanto antes terminas una tarea, antes te pones con la siguiente. Cuanto antes terminas con una tarea, más te motivas porque te estás viendo competitivo, te estás viendo competente, eso mejora tu autoestima. Por lo tanto, lo que realmente bloquea equipos es tardar mucho tiempo para hacer las cosas. Pero un equipo efectivo, un CEO eficiente y realmente ser productivos implica hacer tareas cortas que se acaban rápido, para que realmente nos motive a hacer la siguiente plan de acción. Habla además de que normalmente en el mundo de la empresa es como que tenemos la visión de que hay que trabajar muchísimo, no dormir. Al contrario, hay que dormir el tiempo suficiente para ser productivo y poder pensar, y además no va de trabajar más duro, va de trabajar de forma más inteligente, va de que realmente con el menor esfuerzo posible se hagan cosas cada vez más grandes. Esta parte es súper importante. Dedica un capítulo completo, como he dicho, a la productividad y habla de que tener grandes listas de tareas no funciona. El objetivo no es tener grandes listas de tareas, sino elegir muy bien cuáles tienes que hacer primero. Y sobre lo importante, mejorar un 1% o un poquito de forma semanal. Para esto no hay que tener grandes listas de tareas, sino elegir muy bien cuál es tu pelea. Es posible que tienes tu proyecto, tu emprendimiento y piensas, madre mía, ¿cuánto tengo que hacer? ¿Puedo competir en este sector y hacer esto y hacer lo otro? Elige muy bien cuál es tu pelea
y elige muy bien dónde pones tu foco y dónde pones tus prioridades, porque no lo puedes abarcar todo. No es una cuestión de crecer y crear, sino de elegir, de soltar qué peleas no merece la pena luchar. Habla de que no pongas el foco en tu competencia, de que realmente pongas el foco en lo que estás haciendo, justamente como te comentaba con la historia del dueño de HSN, y además dedica un capítulo muy interesante a hablar de crear audiencias, lo importante que es crear audiencias, de generar un vínculo. Menciona una persona que me gusta mucho, que es Gary Vaynerchuk, Gary Vee, que es una persona mítica en redes sociales, que tiene una tienda de vinos, empezó a crear vídeos en YouTube sobre vino, y bueno, ha creado una impresión increíble, y habla de que realmente lo más importante no es gastar y gastar y gastar y gastar en marketing, publicidad, televisión y gastar, no, es crear audiencias de forma que quieran seguirte, porque realmente les aporta lo que estás haciendo. Digamos que desde un punto de vista de marketing empresarial hay dos estrategias, una es de push, ¡pum!, te pongo un anuncio y lo ves, y otra es de pull, es decir, aporto algo muy bueno que hace que tú quieras seguirme y por lo tanto involucrarte en el día a día de la empresa. Bueno, habla de que realmente es importante conectar con tu audiencia, mostrar tus vergüenzas, mostrar tus vulnerabilidades, mostrar tu día a día y que la gente quiera seguir lo que vas haciendo, ¿no? Habla de que al final pues todo es marketing, evidentemente, y que una herramienta muy interesante para empresas pequeñas es documentar lo que haces. Por ejemplo, el caso de Gary Vaynerchuk, de Gary Vee, él lo que hacía es básicamente todos los días hacía vídeos en YouTube hablando de vinos. Tenía una tienda de vinos, pero el hecho de que todos los días mostrara cosas de vinos, qué hacía con su negocio, qué hacía, qué tal, qué cual, hizo que una masa enorme de seguidores se interesaran primero por los vinos y después por las partes de negocio respecto a su tienda de vinos. Eso es fundamental. Además, pone una pequeña metáfora a este libro y habla de que los que venden droga lo hacen muy bien. ¿Por qué? Porque te dejan la muestra gratuita y dice que tú seas como los que venden droga, de forma metafórica, evidentemente. Y es que tengas ciertas pruebas, tengas ciertas partes en las que tu cliente pueda probarte, pueda testarte, pueda ver realmente que quiere trabajar contigo, ¿no? Esto, por ejemplo, en el sector del marketing sería lo que se llama un lead magnet, ese producto gratuito que la gente se descarga, que la gente tiene y que después pues puede, digamos, aprovechar para conocerte un poquito mejor. Y a partir de ahí, pues con esa confianza ya te van a contratar y todo eso, ¿no? Bueno, hay una parte muy interesante de este libro en la que habla de la importancia de contratar. Y además estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas que dice. Por ejemplo, habla de que primero, antes de contratar, tienes que aprender muy bien a hacerlo tú. ¿Para qué? Para que contrates, pero seas capaz de supervisar y seas capaz de darle tu esencia. Habla de que no hay que contratar para crecer, sino contratar cuando te duele. Es decir, contratar cuando realmente ya es obligatorio que realmente tengas que contratar. Mucha gente, por ejemplo, contrata para escalar equipos, para crecer, y realmente lo que yo entiendo que muchas veces tenemos que hacer es lo contrario. Me obligo a contratar porque ya no tengo capacidad para llevar más adelante este proyecto. Por ejemplo, es lo que yo he hecho en todos estos años y la verdad que ha sido un planteamiento muy acertado, viéndolo a posteriori. Habla de la importancia de no fichar, de no contratar a un superfichaje. Es mucho mejor contratar a gente que tenga el ego un poco más tranquilo y enseñarlo a hacerlo bien. Generar cultura de empresa, hacer familia con la gente que tienes cerca. Habla de que realmente los currículums son una falsa, son una mentira, los títulos universitarios también lo son, y que lo que importa realmente es la motivación, lo que importa realmente es la actitud, es el por qué esa persona quiere trabajar contigo. Y eso es mucho más importante que cualquier título, que cualquier currículum, que al final son una farsa, ¿no? 5 años de experiencia, 10 años de experiencia, ya, ¿y eso qué es? Porque 10 años haciendo lo mismo no es 10 años de experiencia, es un año multiplicado por 10. Es muy diferente, ¿no? Entonces realmente lo que importa es la actitud, lo que importa es más allá. Mira, hay una cosa que me ha parecido muy curiosa de este libro y es que habla de que siempre contrates al que escriba mejor. Y es algo que yo, por ejemplo, en mi empresa lo he tenido siempre súper interiorizado. Uno de los puntos más importantes de una empresa es el copy, es decir, la persona que sabe escribir, porque al final, cuando tienes una página web, tienes textos, mandas email, el cómo escribas es cómo te percibe detrás de una pantalla, es súper importante. Pero bueno, aparte de esto, y que el sector del marketing para mí es de los puestos más importantes, la parte de copywriting, dice que realmente contrates siempre al que mejor escriba, porque escribir mejor implica mejor claridad de ideas. Y tener personas que sepan transmitir las ideas de forma clara es algo muy valioso, muy valioso en la empresa. Además, pone mucho foco en que en la cultura empresarial hay que tratar de que se responda al cliente lo más rápido posible. La atención al cliente, problemas, quejas y sobre todo fomentar una cultura positiva ante el error. Es decir, no una cultura en la que se le eche la culpa al de al lado, esto, lo otro y no queramos cometer errores, sino donde realmente asumamos responsabilidad y donde realmente equivocarse no esté castigado, sino que sea un proceso de aprendizaje de forma global.
Habla además de que los CEOs, los que dirigen la empresa, tienen que ser al final los que portan las malas noticias, los que primero piden disculpas, los que soportan el peso para que sus empleados, digamos que no les aplaste esa losa, sino que sean como una amortiguación. Y esto, desgraciadamente, no se hace así. Normalmente el jefe aprieta, presiona y pone más peso. Y tiene que ser lo contrario. Un buen líder sostiene la losa para que los de abajo no se aplasten. Un mal líder tira la losa contra ellos y echa la responsabilidad ante el de arriba, para que realmente pues, no tenga la culpa, ¿no? de todo esto. Y habla también de cómo de importante es poner normas. Normas de funcionamiento, normas al final en la oficina, para que tengamos una línea y una buena convivencia entre todos. Me ha parecido un libro, como digo, muy muy interesante, porque es un poco lo contrario, ¿no? Al típico, la típica gestión de empresa que se enseña quizá pues, en ciertos módulos, en ciertas carreras, la empresa tradicional, ¿no? Ahora mismo estamos en un punto en el que las empresas son ágiles, son rápidas, requieren poca inversión en muchos casos, y realmente esta velocidad es algo súper positivo y algo que te puede hacer muy competitivo, incluso en sectores ya muy competidos. Me ha parecido brillante, brillante. Bueno, realmente este libro lo he leído en un tiempo pequeñito, en una hora, en 40 minutos más o menos, o aproximadamente, y quiero comentarte que si tú también quieres aprender a leer mucho más rápido, comprendiendo el 100% de lo que estás leyendo, abajo en la descripción te he dejado toda la información ante una formación que tenemos que es impresionante, que te va a romper el cerebro, en la que te enseñamos a leerte prácticamente todos los libros entre 1 y 2 horas, comprendiendo toda la información y siendo incluso capaz de transmitirlo como acabo de hacer ahora mismo. Igualmente, tienes toda la información aquí abajo. Si no estás suscrito a este canal, te invito a que lo hagas, a que dejes tu manita arriba si te ha gustado este vídeo, y esto me motiva a que siga leyendo, a que siga compartiendo y a que sigamos creciendo juntos. Así que, compañeros y compañeras, muchísimas gracias por todo, te mando un abrazo enorme y te veo por este canal, que para mí es un placer compartir todo esto. Nos vemos. ¿Sabías que el 94% de los libros se pueden leer en menos de una hora comprendiendo el 100% de lo que estás leyendo? ¿Sabes qué pasa? Que la gran mayoría de personas terminan sus libros en varios días o incluso en varias semanas de lectura. Y todo esto puede ser de una forma muy distinta. Imagínate por un segundo que tienes un cubo de Rubik. ¿Cuánto tardarías en hacer un cubo de Rubik? ¿Varios días? ¿Una semana? ¿Un mes? Pero sin embargo conocemos que hay gente que son capaces de hacerlo menos de un minuto o incluso menos de 30 segundos. ¿Por qué? Simplemente porque saben hacerlo. Con los libros ocurre exactamente igual. El 94% de los libros se leen en menos de una hora, comprendiendo el 100%, el 5% restante entre 1 y 2 horas, comprendiendo el 100%, y solamente un 1% de los libros, al ser tan concretos y tan específicos, hacen falta más de 2 horas para leerlos y comprenderlos al 100%. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al igual que el cubo de Rubik, tienen que enseñarte a hacerlo, tienen que explicarte cómo hacerlo de forma adecuada. La pregunta está, ¿te gustaría ir un paso más allá y al igual que con los cubos de Rubik, aprender realmente a leer un libro de forma adecuada, aprender realmente a retener un libro de forma adecuada? Pues quédate aquí. Soy David Marchante, llevo prácticamente 10 años compartiendo contenido de forma masiva por las redes sociales y en todos estos años he podido combinar mis grandes pasiones, que son el fitness, el gimnasio. Ahora estarás pensando, jolín, ya me sonaba a mí la cara de este tío, ¿no? Bueno, también la lectura, el aprendizaje, la creación de contenido y en estos últimos años también he podido compaginarlo con la creación de mi propia editorial, donde además ayudamos a un montón de autores a compartir sus obras y a compartir su conocimiento. En estos años he estado depurando muchísimo mi sistema para poder captar mejor la información, para poder leer mucho más rápido, mejorar la comprensión y después poder transmitir este conocimiento. Y ahora, por primera vez, quiero enseñarte cómo lo hago, quiero enseñarte cómo lo puedes hacer para que realmente tengas un valor diferencial. Quiero que entiendas cómo puedes leer mucho más rápido, independientemente de cuál sea tu nivel. Quiero que entiendas cómo puedes mejorar la comprensión de esa lectura, independientemente de cuánto comprendas ahora mismo. Y quiero que entiendas cómo puedes mejorar tu concentración, tu atención y la retención de esta información. ¿Estás dispuesto a llevar tu cerebro a otro nivel y realmente mejorar tu capacidad lectora? Pulsa aquí abajo.